Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Capítulo 21. Ruedas de entrenamiento. Texto del capítulo. La noticia del plan de Izuku de empezar a viajar fue recibida con bastante, bueno, los del sur no lo amenazaron para que no se fuera, pero los niños más pequeños terminaron llorando. Claro, hubo algunas quejas porque Izuku no estaba allí para darles clases 6 días a la semana, pero esos comentarios se acabaron rápidamente. Además de que Izuku no iba a irse hasta que tuviera un auto y una licencia para que todos tuvieran tiempo de aceptar la partida de Izuku, los niños decidieron aferrarse a él o seguirlo, por lo que durante las últimas semanas de agosto nadie se inmutó cuando Izuku tenía al menos 2 niños pequeños en cada pierna como koalas. Afortunadamente, Izuku recibió algo de ayuda para poner su plan en acción. Los Bakugous fueron sorprendentemente útiles después de que la tía Mitsuchan superó que Izuku dejó el nido tan pronto, incluso se enteró de que antes de que su tía y su tío tuvieran a Kacchan, vivían vidas muy transitorias haciendo trabajos por todo Japón. Con esta experiencia pudieron darle a Izuku un montón de consejos sobre cómo sobrevivir en la carretera, desde atajos para ahorrar tiempo y combustible, hasta cosas y señales a tener en cuenta para evitar sorpresas desagradables. Izuku escribió todo lo que decían en su guía de viaje y trató de memorizar todo lo que pudo. Mientras su familia cubría la necesidad de ayudar con la transición de vivir con su madre a ser nómada, Izuku recurrió a los habitantes del lado sur para que lo ayudaran a aprender a conducir, ya que confiaba en que no lo atraparían aprendiendo a conducir allí, aunque técnicamente sería legal que aprendiera. Izuku no tenía ganas de arriesgarse a que la policía lo detuviera, era uno de los pocos que conocía las leyes sin peculiaridades. Esta está lejos de ser la primera vez que los habitantes del lado sur le enseñan algo a Izuku a cambio en lugar de un pago monetario, al igual que cuando Ban Yasan le enseñó algo de ruso, él sabía fragmentos de otros idiomas, como el francés, de estudiantes dispuestos a intentar enseñarle. Así que no le sorprendió que, una semana después de decirles que quería aprender a conducir, se sentara detrás del conductor de un coche con Sachari en el del copiloto. Izuku iba en un coche decente, aunque muy viejo, que Sachari le había pedido prestado a su hermano. Bueno, gamberro, empecemos con la función de cada uno de estos artilugios, ¿de acuerdo? Tienes 2 pétalos ahí abajo, le dijo la peliazul, señalando hacia donde estaban los pies de Izuku. A la izquierda está el freno, a la derecha está el acelerador. Esa cosa es casi universal para todos los coches. Algunos podrían tener un tercer freno por alguna razón. Explicó y luego señaló las 2 palancas que sobresalían del volante. El joystick izquierdo es la señal de giro. Lo mueves hacia donde vas a girar. El joystick derecho, aquí, es para los limpiaparabrisas. Sachari fue muy directo al detallar los controles del auto, lo que era común y lo que no, y toda esa mierda, como él lo expresó. Luego, una vez que Izuku se sintió lo suficientemente preparado mentalmente para comenzar, Sachari lo ayudó a aprender a ajustar el asiento correctamente para que pudiera alcanzar los pedales. Sachari pasó un buen minuto riendo cuando Izuku necesitó sentarse en un libro para ver la carretera por encima del tablero. Finalmente listo para conducir, Sachari le dio las llaves e intentó arrancar el coche, pero se paró. Izuku frunció el ceño y lo volvió a intentar, pero no arrancó. Miró a Sachari, sintiéndose perdido, y vio a la peliazul riéndose disimuladamente. Tienes que pisar el freno, idiota. Consiguió salir e Izuku asintió un poco avergonzado. La actitud de Sachari había ayudado mucho a calmar los nervios de Izuku mientras conducía por la carretera del distrito, llena de grietas. Cometió algunos errores, como era de esperar, pero Sachari siempre se lo tomaba con humor y los ignoraba, a veces con una broma. También le dio a Izuku algunos consejos y trucos para conducir. El que más le llamó la atención fue: a cualquier velocidad superior a 32 kilos, ya no conduces, maldita sea la dirección. Se quedó grabado en la mente de Izuku, principalmente porque cuando intentó detener el auto solo para que no se detuviera exactamente como pensó que lo haría, considerando que probablemente pasaría mucho tiempo en las carreteras, era una buena regla general a tener en cuenta. Al final de la primera lección de Izuku, no creía haber cometido demasiados errores, pero ciertamente tuvo que trabajar en sus nervios antes de salir a la carretera abierta, y al salir vio que también necesitaba trabajar en su estacionamiento. Izuku de alguna manera había logrado colocar la parte trasera del auto en la acera y fuera de las líneas del espacio. Sachari dejó escapar un silbido bajo mientras apoyaba su brazo sobre el hombro de Izuku. Maldita sea, Deku-sensei, menos mal que eres inteligente, ¿verdad?
Se burló dándole una sonrisa perezosa de dientes afilados mientras Izuku se moría por dentro sabiendo que no había forma de que el peliazul lo dejara olvidarlo. Sachari puso los ojos en blanco. Oye, anímate, Punk, dijo dándose un ligero golpe en la nuca, más como un toquecito cariñoso que un golpe. ¿No te has topado con una maldita boca de incendios? La mayoría de estas cosas son cosas a las que simplemente tienes que acostumbrarte, le dijo Sachari mientras sacaba un cigarrillo. Había tenido la amabilidad de no fumar en el coche con él. Entonces, ¿repetimos este desastre mañana después de clase? Preguntó mientras encendía un cigarrillo. Sí, gracias por esto, Sachari-san, murmuró Izuku, frotándose el brazo, y Sachari se burló. Esto no es nada, chaval, solo un par de imbéciles haciendo el tonto. Respondió, dándole un codazo suave a Izuku con un niño, antes de que Sachari volviera al coche y lo dejara solo. Afortunadamente, aprender a conducir con Sachari fue en su mayor parte bien en la última semana de agosto. Intentó no pensar en la vez que atropelló a un perro, ya que Kikukun y Tanaka-san estaban cuidando muy bien del perro. Si Sachari tuvo que pasar o no una hora calmando a Izuku y asegurándole que no lo mató será algo entre los dos, y el veterinario al que llevaron al perro. Dejando a un lado el incidente del perro, Izuku se sentía tan preparado como podía para su examen de licencia de conducir en la primera semana de septiembre, se aseguró de llevar todo lo que posiblemente necesitaría para el examen, su identificación civil japonesa, certificado de nacimiento, su número individual, una impresión de las leyes que le permiten solicitar una licencia a los 13 años, 2 pruebas de que reside en su prefectura, un libro y alrededor de 23.450 yenes para cualquier gasto. Entonces, trató de tranquilizarse lo mejor que pudo mientras se encontraba frente a un centro de licencias de conducir en su prefectura. El edificio no era el más cercano a su casa, pero estaba ubicado en un vecindario poco respetable. Una parte de Izuku sabía que no debería consolarse con ese hecho en particular, pero lo hizo, pesadamente. En realidad, entrar al edificio fue un poco tenso ya que no estaba seguro de qué esperar de la gente allí. Estar con los Southsiders durante tanto tiempo le había enseñado involuntariamente a ser cauteloso con lugares como este, principalmente por muchas historias de terror, de cómo habían sido tratados y no tenía idea de lo que podría pasarle ya que no tenía peculiaridades. Se dirigió a la recepción para pedir ayuda a una empleada. Disculpe. Señorita. Llamó suavemente a una de las personas detrás del mostrador. La mujer en cuestión se giró y lo miró confundida. Hola, joven, ¿busca a alguien? ¿O espera a alguien? Preguntó, recorriendo la habitación con la mirada. Izuku se sonrojó un poco. No, me gustaría sacar mi licencia de conducir, Ichikawa-san. Le dijo, descifrando su etiqueta con el nombre mientras se llevaba las manos a la correa de su bolso. La mujer parpadeó y lo miró de arriba a abajo. Ah, bueno, ¿cuántos años tienes? 18 es la edad mínima para solicitarla. Preguntó, e Izuku abrió su bolso. Normalmente sí. Pero según esta ley, puedo aplicarla ahora, ya que no tengo don. Explicó tímidamente, entregándole la impresión. Ichikawa tomó los papeles y los miró con la mirada perdida, más confundida que otra cosa. ¿Podría esperar un segundo? Necesito preguntarle a mi supervisora sobre esto. Lo pidió cortésmente e Izuku asintió, agradecida de que no lo hubiera rechazado. La mujer se alejó para hablar con un hombre antes de que ambos desaparecieran de la vista. Tal vez Izuku debería haber dejado que su madre lo acompañara porque estar parado solo en un edificio lleno de personas que no conocía que no eran del lado sur lo estaba haciendo sentir repentinamente paranoico. Sus ojos se movían hacia cualquier movimiento en su rango de visión. Izuku probablemente estaba a punto de empezar a morderse las uñas cuando la mujer regresó. Disculpe la demora, debería poder solicitar hoy si trajo todos los documentos necesarios, dijo Ichikawa devolviéndole los papeles. Izuku se sorprendió un poco de que no hubiera regresado para decirle que se fuera. Si me sigue, lo llevaré a donde puede presentar el examen escrito. Ella le dijo, Izuku asintió y la siguió. Ichikawa lo llevó a una habitación con otras personas y computadoras. Izuku fue pasado a otro miembro del personal y comenzó el examen escrito después de entregar sus documentos de identificación. Podría haber hecho la prueba en una computadora, pero se sintió más cómodo con una prueba en papel que pudiera sostener en sus manos. Su madre le había dado una copia actualizada de las leyes de tránsito japonesas y la había leído religiosamente durante las últimas 2 semanas. La prueba parecía tener
tener 100 páginas con miles de preguntas, pero al mirar el reloj después de terminar, se dio cuenta de que solo habían pasado 10 minutos desde que comenzó. Izuku lo entregó y observó nerviosamente cómo el oficial calificaba sus respuestas, trató de no hacer nada más que agarrar la correa de su bolso y trató de no inquietarse demasiado, casi se derrumbó de alivio cuando la prueba resultó 100% correcta. Luego lo escoltaron hasta donde se llevaban a cabo las prácticas y le asignaron un viaje. Subir al auto fue un poco estresante, pero afortunadamente estaba en un auto lo suficientemente pequeño como para no necesitar sentarse en el libro que trajo. Izuku estaba inmensamente agradecido de que cualquier deidad que hizo de su deber de vida molestarlo se tomara un descanso y lo dejara solo para su prueba práctica. Las piernas de Izuku estaban básicamente gelatina después de que terminó la prueba, pero salió del auto y caminó. No quería darle a nadie ninguna razón para creer que no debería tener una licencia, ya estaba en desventaja al ser tan joven y sin peculiaridades. El instructor que lo acompañaba no era el más expresivo, pero no registró ninguna reacción negativa. Izuku nerviosamente siguió a su acompañante de regreso al edificio y se sentó donde el hombre le dijo, estuvo tentado de leer su libro, pero no quería perderse cuando alguien viniera a buscarlo. Intentó no dejar que sus esperanzas aumentaran demasiado mientras esperaba, sería su única suerte pasar por todo el asunto y solo después de todo le dijeran que no le darían una licencia. Sus manos volvieron a la correa de su bolso e Izuku probablemente debería buscar más correas para reemplazar esta dado el desgaste que le había hecho. Alguien se aclaró la garganta, lo que lo sobresaltó, mientras él se perdía en sus pensamientos sobre si podría comprarlos o si tendría que fabricar unos nuevos. Ichikawa estaba ahora frente a él. Felicidades, señor. Aprobó tanto el examen escrito como el práctico, solo necesitamos confirmar algunos detalles. Ella le informó. Izuku sonrió y asintió alegremente, siguiéndola. Capítulo 22. Dejando el nido. Texto del capítulo. Izuku estaba sonriendo cuando salió del centro de licencias de conducir con una copia impresa de su licencia en la mano. El mayor desafío de su plan había sido superado y todo lo que necesitaba ahora era elegir un auto con su madre. Sacó su teléfono y tomó una foto del papel y se la envió a su madre y a los Bakugous. Inmediatamente corrió a casa para tener una pequeña celebración con los tres y ayudó a su madre a hacer un rollo de pastel. Una parte de él se sentía destrozada porque Kacchan no podía ser parte de esto y que cuando sucedían cosas como esta, Kacchan se quedaba solo en casa, así que metió algunos de los dulces picantes favoritos de Kacchan en las sobras que se llevaron los Bakugous junto con una pequeña nota elogiándolo por el progreso que había logrado en la terapia. Preparó todas las cosas que tenía para su vida en la carretera esa noche y estaba preparado para ir tan pronto como tuvo el auto. Al día siguiente de terminar de enseñar, se aseguró de agradecer públicamente a los Southsiders por ayudarlo a obtener su licencia. Sachar y felicitó en broma a Izuku por no golpear una boca de incendios durante su prueba. Una vez que terminó su trabajo, él y su madre fueron a visitar algunos concesionarios para encontrar un automóvil. Izuku había elaborado una lista de cosas que necesitaría de un vehículo. Un vehículo que pudiera manejar fuera de carretera por los caminos rurales que probablemente tomaría. Un asiento trasero de tamaño decente para dormir si lo necesitara. Consumo eficiente de combustible para aprovechar al máximo su kilometraje. Aislamiento para los meses más fríos. Opcional, un modelo de automóvil más económico sería óptimo para que las reparaciones o las piezas de repuesto no supongan un gran golpe para su billetera. Fue bastante difícil encontrar un buen automóvil y un concesionario que aceptara venderle un automóvil a un niño de 13 años, a pesar de que tenían los documentos necesarios y el efectivo para pagar por uno. Afortunadamente, lograron conseguir un automóvil decente en el tercer concesionario que cumplía con la mayoría de sus requisitos. Esa noche fue cuando las dos greenetes realmente lo entendieron, mientras él empacaba su auto con sus cosas, mientras Izuku ponía su última bolsa en el auto, se sintió un poco definitivo de alguna manera. Mañana se iría y probablemente no se verían en persona por unos días. Entonces Izuku decidió sacar algunas mantas y almohadas para tener un pequeño fuerte de almohadas y durmió en la sala de estar con su madre, viendo algunas películas antiguas de Prekirk hasta la cama. Probablemente fue un poco infantil, pero quería pasar un tiempo uniéndose a su madre antes de irse, incluso si no se iba de forma permanente. Esa mañana estaba llena de ansiosa emoción mientras los dos desayunaban por última vez. Izuku probablemente pasó demasiado tiempo abrazando a su madre y llorando con ella antes de emprender el camino. Tenía planes de estar en la prefectura de Hiroshima a tiempo para visitar algunos de los distritos de luz roja allí. La
La ansiosa excitación que tenía se disparó durante la primera hora de viaje, pero se calmó cuando cayó en la rima del flujo del tráfico, incluso pudo disfrutar de algo del país que nunca había visto antes, ya que no había salido de Shizuoka fuera de su trabajo en el South Side, a diferencia de cuando fue por primera vez a Niigata, podía sentir la emoción vertiginosa de explorar más del mundo fuera de su vecindario. Izuku estaba un poco agradecido porque el tío Masachan le había dado una cámara para grabar el viaje, para que pudiera concentrarse en la carretera en lugar del increíble paisaje. Se tomó un descanso a mitad de camino en una pequeña gasolinera para estirar las piernas y comer algo, tomó algunas fotos y le envió mensajes de texto a su madre mientras lo hacía, para mantenerla informada sobre su viaje como le prometió. Volver a la carretera fue más fácil para él ya que ahora sabía qué esperar. También comenzó a escuchar podcasts relacionados con sus clases ya que sentía que podía escucharlos y no estrellar el auto accidentalmente. Ahora, hubo uno o dos incidentes en los que intentó girar demasiado pronto o ingresar a un carril demasiado rápido antes de llegar finalmente a la ciudad y al hotel donde reservó una habitación. Eran aproximadamente las 11 am cuando llegó allí e Izuku se alegró de haber escuchado a la tía sobre reservar lugares con check-in las 24 horas, pudo registrarse de inmediato después de confirmar que todo estaba a su nombre, tuvo que esperar una hora para arreglar todo, sí, tenía la edad suficiente para viajar solo. Se instaló en su habitación y luego tuvo una videollamada con su madre para contarle que había llegado sano y salvo y aprovechó el wifi gratuito para hacer sus cursos en la habitación. Admitió que se había atrasado en sus clases universitarias porque había estado demasiado ocupado construyendo el complejo de apartamentos y el funeral, por lo que se dio 5 horas para ponerse al día con eso todos los días y se relajó al sumergirse en sus cursos. Sin embargo, Izuku se aseguró de configurar una alarma para no pasar más de 5 horas haciendo sus cursos atrapado en una borrachera de información, así que cuando llegaron las 4 p.m. salió de la pestaña de subcategorías de peculiaridades de mutación y se preparó para visitar los distritos de luz roja. Tenía una idea de qué esperar del área, pero no sabía si su buena voluntad en el South Side había viajado tan lejos. Izuku se aseguró de cerrar con llave su habitación con el cartel de no molestar en la puerta antes de tomar su auto para visitar el primero de los 5 distritos. Se sorprendió gratamente por la mejor condición de los 5 distritos allí. Bueno, todavía eran los barrios marginales del área, pero no había edificios destruidos como en el lado sur. No le sorprendió ni le impactó que la gente de allí no lo conociera realmente y no tomó con mucho dolor la sospecha en sus ojos. Si bien había personas sin hogar que emigraron, Izuku dudaba que los que él conocía viajaran tan lejos del lado sur. Tomó su desconfianza con calma ya que probablemente se acostumbrarían a él como lo habían hecho los habitantes del lado sur. En cada distrito, Izuku no solo estaba de visita, sino que buscaba activamente un lugar donde pudiera tomar sus lecciones. Encontró algunos lugares que deberían haber estado bien, y en el último que visitó fue a un refugio para personas sin hogar con algunas mantas y edredones. Su soborno de tela le compró suficiente buena voluntad con el supervisor para permitirle ayudar a los residentes más jóvenes a aprender matemáticas y ortografía. Después de terminar su estancia en el refugio, sintió ganas de darse un capricho y compró algo de comida para llevar para cenar antes de regresar a su hotel. Tuvo mucho más éxito del que pensaba que tendría en su primer día en la zona y tuvo otra videollamada con su madre para cenar con ella aunque estuvieran a más de 300 millas de distancia el uno del otro. Estaba cansado pero se sentía increíblemente satisfecho con lo que había logrado hacer y que iba a hacer algo para ayudar a los demás. Tal vez este sentimiento de satisfacción no durará y tal vez el agotamiento por lo mucho que viajará lo afectará eventualmente, pero cuando se acostó a dormir por la noche después de revisar 3 veces sus cerraduras, Izuku dudó seriamente que se arrepintiera de su decisión. Capítulo 23. Conociendo a alguien como yo notas. No sé quién acuñó por primera vez el nombre de los zapatos, ya que la teoría del zapato rojo existe desde hace tiempo, así que simplemente pondré la historia de donde encontré el término por primera vez. El juego de la paternidad. Shouta obtiene 10 puntos, por Shadecrawler en AOP 3. Texto del capítulo. Al despertar a la mañana siguiente, Izuku se había preparado para el día antes de marcharse y se dirigió a un pequeño restaurante de estilo americano abierto las 24 horas, se conectó al wifi del café y comenzó una videollamada con su madre. Tuvo que esperar unos momentos antes de que él y su madre se conectaran. Sonrió radiante al ver a su madre. Buenos días, mamá. Saludó alegremente. Hola, Izuku. ¿Cómo estás? ¿Ya saliste del hotel? Respondió Inko, probablemente al notar la mesa en la que estaba sentado en lugar de la pequeña y acogedora habitación que había reservado.
Sí, voy a desayunar y luego me voy a Kumamoto. Izuku respondió antes de decirle brevemente a un camarero lo que quería. ¿Cómo estás? ¿Dormiste bien anoche? Preguntó, volviendo la atención a su madre. Sí, lo hice. Cariño. Sé que te cuesta adaptarte, preguntó ella, sentándose en la cocina a desayunar. Sí, tuve un sueño un poco raro en el que Wash me llevaba a ver Atlantis en una de sus pompas de jabón. Creo que estaba bastante agotado por la emoción de ayer, respondió Izuku frotándose la nuca. Los dos continuaron hablando alegremente sobre las diversas versiones de sirena de los héroes que vio en su sueño mientras desayunaban juntos. Inko le dijo que estaba pensando en tomarse un tiempo libre y tal vez salir de excursión de chicas con la tía Mitsuchan. Izuku trató de animarla a hacerlo e incluso a ir a un spa ya que no podía recordar la última vez que su madre se tomó un tiempo para cuidarse. Inko se despidió rápidamente después de media hora ya que tenía que ir a su trabajo e Izuku prometió volver a llamar si podía durante su hora de almuerzo. Izuku terminó su desayuno y luego se fue a la siguiente prefectura. Kumamoto estaba bastante más lejos y quería estar allí con tiempo suficiente para relajarse durante al menos una hora antes de lanzarse a los distritos. Se tomó un descanso de aproximadamente 3 horas para estirar las piernas e ir al baño, pero antes de volver a la carretera, le envió un mensaje de texto al tío Masachan y le pidió que lo ayudara a convencer a la tía de llevar a su madre a divertirse. Izuku estuvo tentado de preguntar cómo estaba Katchan, pero finalmente decidió no hacerlo ya que era una lata de gusanos con la que no estaba seguro de poder lidiar y hacer su trabajo. Izuku disfrutó mucho cruzar el puente Kanmon y la vista era simplemente increíble. Luego hizo nota mental de encontrar algo de tiempo para regresar y tomar algunas fotografías allí. Decidió no ir al hotel que había reservado de inmediato esta vez y buscó un cibercafé. Izuku encontró un lindo lugar junto al río Shirakawa y pidió algo para picar mientras comenzaba sus cursos universitarios. Cuando era la hora de almuerzo de su madre, la llamó y habló con ella mientras hacía su trabajo. Se tomó un momento para mostrarle el río también y le prometió comprarle un recuerdo. Cuando terminó con sus clases, tuvo una borrachera de información muy satisfactoria sobre cómo las peculiaridades habían evolucionado a partir de los entornos en los que nacían las personas, así como de los factores parentales. Pagó por su tiempo y la comida que comió antes de continuar visitando los distritos como lo había planeado, dado que la gente en Hiroshima solo lo conocía vagamente. No esperaba una gran bienvenida e Izuku tenía razón, una buena mayoría no tenía idea sobre él o su trabajo y definitivamente era considerado un extraño. Izuku buscaba un lugar para dar clases en el último barrio rojo cuando se topó con un miembro de la sección local de los Russian Vipers. La morena le espetó rápidamente. Oye. Mira por dónde vas, mierda. Pero se interrumpió de repente al mirar hacia abajo y encontrar el paquete de cigarrillos que se le había caído. Parpadeó y abrió mucho los ojos. ¿Eres un dedo gordo? Preguntó, pillando a Izuku desprevenido. Izuku parpadeó también sorprendido, había escuchado el término usado mucho en línea en uno o dos grupos de apoyo sin peculiaridades en los que estaba mucho antes de que su madre se enterara. Realmente no había participado en los grupos ya que estaba demasiado concentrado en cuidar de sí mismo después de lo que sucedió en la escuela. Originalmente intentó enviar mensajes allí de vez en cuando, pero simplemente perdió el interés tratando de encontrar algo de tiempo para mantenerse al día con el grupo hace años. Pero nunca había conocido a nadie que supiera del nombre 2 de 2 fuera de esos grupos, así que dudó un poco en responderle ese sí. Sin saber si debía temer que el hombre se volviera contra él, el hombre lo sorprendió riéndose de repente y disculpándose. Joder, lo siento, no quise ser una zorra. Sobre todo con un 2 dedos, yo también tengo un 2 dedos pequeño, ¿sabes? Izuku casi jadeó de verdad. Exclamó. Sí, joder, fue un rollo encontrar los zapatos de niño. Reconocería esos malditos zapatos en cualquier parte. El hombre bromeó, pasándose una mano por el pelo. ¿Puedo conocerlos? Preguntó Izuku. Nunca había conocido a nadie sin don de su edad. La última vez que recordaba haber conocido a alguien sin don en persona fue cuando era muy joven. Conoció a una señora mayor en un tren con su madre. Bueno, Izuku no creía que lo hubiera hecho, pero era difícil distinguir a las personas sin don de las que sí lo tenían fuera de los brillantes zapatos rojos primordiales, y no todos tenían zapatos en los distritos de luz roja, o querían ser conocidos como sin don. Tendría que preguntarles a algunos de sus estudiantes sobre eso la próxima vez que estuviera en el South Side. Claro, seguro que le viene bien al mocoso conocer a otro de su edad. El hombre respondió mientras cogía la caja de cigarrillos, e Izuku se sorprendió de que aceptara tan fácilmente. De verdad. Así sin más. Ni siquiera
¿Me conoces?, respondió Izuku con incredulidad, y el hombre se burló. ¿No has estado con muchos deditos, verdad?, preguntó, e Izuku asintió. Había ofertas para verse en persona en los grupos de chat, pero no fue a ninguna. No quería que su madre perdiera tiempo ni dinero en llevarlo a una. Bueno, si lo hicieras, sabrías que los deditos como tú se mantienen unidos como una jauría de perros rabiosos. Así que, aunque seas un cabrón taimado, sé que no serás un imbécil con el chaval. El hombre le dijo que no le diera importancia al asunto. Izuku quiso preguntarse cuántas personas sin peculiaridad había conocido el hombre, pero lo dejó de lado y lo siguió rápidamente a un edificio de apartamentos frente a un parque vandalizado. Quédate aquí, voy a buscar al pequeño bastardo, dijo el hombre y dejó a Izuku parado frente al edificio. Miró la hora y aún le quedaba como una hora antes de empezar la clase para poder hablar con el chico unos minutos. Mirando hacia atrás al parque, pudo ver que había un claro de buen tamaño junto a una terraza. La terraza también estaba en buenas condiciones, pero tendría que revisarla para ver si había reclamos de pandillas o drogas en su interior. Al escuchar que se abría la puerta del edificio, se giró y vio que el hombre moreno había regresado con un niño pequeño de unos 10 años siguiéndolo. La mirada de Izuku se dirigió directamente a los zapatos del chico y vio que, si bien no eran tan vívidos como los suyos, llevaba zapatos primordiales. La excitación nerviosa era evidente en el otro chico, pero se contuvo para no correr hacia él. Hola. Lo saludó Izuku cálidamente, saludándolo. El chico prácticamente se iluminó cuando lo hizo, pero no se acercó más. El hombre se burló, dándole al niño un suave empujón. Bueno, anda, ya conoces a otros dos dedos y no te va a arrancar la cabeza de un mordisco. Lo animó con brusquedad, desconcertado, al ver al niño correr hacia él. Hola. Soy Osamu. Le dijo el niño, e Izuku recordó a los niños del South Side. Gusto en conocerte, Osamu-san. Soy Midoriya, pero puedes llamarme Deku-sensei. Izuku se presentó, para gran confusión del niño. ¿Pero no eres demasiado joven para ser profesor?, preguntó Osamu con la cabeza ladeada, e Izuku se frotó la nuca. Ese sí, pero doy clases particulares a mucha gente, así que ese se ha convertido en mi apodo. Explicó que decidió omitir la razón por la que lo inventó para que las bandas no difundieran su nombre en el mundo clandestino. Debes ser muy inteligente entonces, Deku-sensei, respondió Osamu, poniendo nervioso a Izuku. Bueno, supongo, o sea, creo que me va bien en la universidad, murmuró, y Osamu jadeó. ¿Estás en la universidad? Exclamó el chico, asombrado. Izuku no pudo evitar sentirse avergonzado, pues parecía tener estrellas en los ojos al mirarlo. ¿Sí? Estoy estudiando para obtener un título en teoría de peculiaridades, pero estoy en una universidad en línea. No tienen un requisito de edad. Le dijo, pero el asombro no abandonó al chico. ¿Puedo ir a la facultad de medicina en línea?, preguntó Osamu e Izuku parpadeó. No sé, probablemente se pueda hacer algo en línea, pero la medicina suele implicar mucha interacción directa con la gente. Y los médicos y enfermeras no pueden aprender a operar ni a insertar una aguja correctamente sin practicar de verdad. Izuku intentó explicarlo lo mejor que pudo, ya que en realidad no sabía nada de eso. Osamu se puso un poco más triste. Sí, eso tiene ese sentido, murmuró mientras bajaba la vista. ¿Quieres entrar en medicina, Osamu-san?, preguntó tratando de mirar al chico a los ojos. El chico se puso tímido y solo asintió. Izuku de repente comprendió la timidez del chico sobre el tema. La mayoría de las escuelas de medicina en Japón no aceptaban estudiantes sin peculiaridades, independientemente de si eran abiertas sobre la regla o no. Si Osamu realmente quería estudiar medicina sería bastante difícil, pero Izuku tenía una idea. ¿Has considerado ser técnico en emergencias médicas? ¿Conoces a la gente de la ambulancia?, preguntó, y el chico negó con la cabeza. Creo que puedes ser técnico en emergencias médicas si terminas las clases de técnico en emergencias médicas y te certificas. Sugirió que ser paramédico era una de las cosas que su madre le había sugerido antes y sus sueños de ser un héroe se frustraban. Los ojos de Osamu se abrieron de par en par. ¿De verdad?, susurró con esperanza en sus ojos. Sí, estoy bastante seguro. Izuku asintió. Su madre lo había comprobado cuando empezó la universidad. Osamu sonrió y se lanzó a abrazar a Izuku con fuerza. Solo la experiencia con los jóvenes del sur mantuvo al pelinegro de pie mientras el chico le agradecía en voz alta. Mientras tanto, el padre de Osamu observaba felizmente el sufrimiento de Izuku desde su lugar a 3 metros de distancia mientras encendía un cigarrillo con una sonrisa muy satisfecha en sus labios. Capítulo 24.
El hombre, mito o leyenda notas. Esta historia no tiene tanta influencia como las primeras 4, pero merece ser mencionada ya que es muy buena y debería recibir algún crédito por lo que inspiró. Viridian de Silvermist Anime Lover. Texto del capítulo. Una vez que Izuku logró calmar a Osamu, le preguntó al niño si conocía a alguien que quisiera ayuda para aprender algo. El niño dijo que buscaría a sus amigos y corrió de regreso al edificio. Esperó unos minutos antes de que Osamu y un pequeño grupo de 6 de su edad lo siguieran fuera del edificio. Izuku se presentó como Deku-sensei y guió al grupo a la terraza. Luego, se dedicó a ayudarlos con matemáticas, ciencias y ortografía. Disfrutaba enseñándoles, y probablemente a Izuku le encantaba enseñar a los niños, ya que siempre tenían preguntas. Cuando terminaron las 4 horas de enseñanza, Izuku prometió regresar para ayudar a Osamu a encontrar un lugar para obtener su entrenamiento en algún momento de la próxima semana. Izuku comenzó a empacar sus cosas una vez que el grupo se fue para regresar a sus respectivos apartamentos. Estaba a punto de irse pero notó que el padre de Osamu estaba apoyado contra la terraza todavía esperándolo claramente. «Oh, ¿necesitas algo todavía?» Izuku hizo una pausa, dándose cuenta de que tampoco sabía el apellido de Osamu ni el nombre del hombre. «Llámame Suki, chico». El hombre intervino, tirando la colilla al suelo y aplastándola con el pie, luego se acercó a él. «Oye, no tengo mucho más que ese cabrón», comentó frotándose la nuca. «Verlo así tampoco es algo que pase todos los días, así que déjame darte un consejo», dijo Suki y lo miró con una mirada muy sombría. «Si sabes lo que te conviene, te mantendrás alejado de Yokohama». Suki le dijo con severidad. ¿Qué? Respondió Izuku con voz entrecortada, sorprendido por el repentino cambio de actitud del hombre. Suki puso los ojos en blanco. Puede que tengas protección para un dedo, pero seguro que sabes que hay lugares a los que un dedo como tú no puede ir, ¿verdad? Respondió e Izuku asintió, permaneciendo en silencio. Sabía que algunos lugares prohibían la entrada a personas sin don, lo dijeran abiertamente o no. Incluso lo habían echado de una tienda una vez cuando tenía 6 años y no tenía ni idea. Bueno, a menos que quieras desaparecer de la faz de la tierra sin dejar rastro de tu existencia, mejor no te acerques a Yokohama, advirtió Suki, señalando amenazadoramente a Izuku con el dedo, lo que le hizo tragar saliva audiblemente. Tarde o temprano aprenderás que hay una razón por la que los de 2 dedos como tú deberían seguir adelante, añadió con tono amenazador. ¿Qué quieres decir? Preguntó Izuku con voz temblorosa, y Suki se burló. ¿No eres tonto, mocoso? ¿No has oído la historia de El que toma? Preguntó, e Izuku creyó firmemente que era retórica, pues dudaba seriamente que alguien en estos tiempos no la conociera. El que toma era un hombre del saco de la era de los quirks, y probablemente había muchas historias similares en diferentes países. Era natural que con el surgimiento de los quirks, eventualmente aparecieran historias aterradoras de alguien que podía tomarlos. Izuku incluso podía recordar que le habían lanzado pullas sobre el que toma, siendo la razón por la que no tenía quirks cuando era más joven. Bueno, esos cuentos de viejas siempre tienen algo de cierto, y digamos que los dedos de los pies que andan por ahí, quien se lleva siempre han tenido una forma de desaparecer. ¿Entiendes lo que digo? Preguntó Suki. Creo que sí. Izuku murmuró en respuesta y el moreno asintió para sí mismo. Bien. Porque si le rompes el corazón a ese bastardo, siendo estúpido y metiendo las narices donde no debe, encontraré la manera de traerte de vuelta y matarte yo mismo, dedos de los pies o no. Amenazó el hombre, fulminando con la mirada a Izuku antes de dirigirse al edificio de apartamentos. Izuku, sintiéndose bastante confundido y nervioso por la confrontación sorpresa, se apresuró a regresar a su hotel para finalmente registrarse, pero incluso después de cenar y hablar con su madre, las palabras de Suki quedaron grabadas en su mente. Sus planes de viaje no incluían ir a Yokohama esta vez, pero después de lo que había dicho, Izuku podría no ir nunca allí. No estaba seguro de si creía que el que toma era la razón detrás de todas las desapariciones de personas sin don, pero podía creer fácilmente que Yokohama podría ser más peligroso para una persona sin don que otros lugares de Japón. Sin embargo, Izuku se detuvo a considerar la idea de que alguien tuviera un quirk que pudiera tomar el quirk de otra persona. Había visto a gente discutir el tema ocasionalmente, pero siempre era descartado rápidamente antes de que se pudiera sostener cualquier discusión real sobre la posibilidad. Dieron muchas razones pero cada una de ellas le sonaba más a excusas.
Porque Izuku pensó que la habilidad de tomar peculiaridades sería muy posible. Había muchas peculiaridades que podían doblar o romper las leyes de la realidad, y había peculiaridades que podían copiar otras peculiaridades o afectar la peculiaridad de otra persona, por lo que no entendía por qué tanta gente insistía en que era imposible. Consideró que podría tener algo que ver con que él no tenía ningún Kirk. Izuku era muy consciente de que lo más aterrador del que toma era que podía tomar tu Kirk, pero eso claramente era una amenaza vacía para alguien sin Kirk como él. Claro que Izuku sabía que la persona podía tener cualquier cantidad de quirks aterradores, pero la mayor amenaza del hombre estaba, en cierto modo, desconectada de él. Con eso en mente, no entendía por qué el que toma querría a alguien sin don, porque ¿qué ganaría con alguien sin don? Izuku supuso que solo tendría sentido si se considerara el subconjunto más pequeño de historias que presentan a el que toma como capaz de dar y recibir dones en lugar de simplemente tomarlos. Dicha variante era un poco más difícil de creer para Izuku, pero aún era posible. Pero eso no explicaría por qué los sin don simplemente desaparecían si conseguían sus dones haciendo tratos con el diablo, ni por qué se les decía a quienes no tenían don que lo evitaran. Quizás el que toma simplemente los mata, ¿pero por qué? ¿Qué ganaría alguien matando a un montón de gente sin don? ¿Acaso no sería una pérdida de tiempo? Lleno de preguntas sobre la vieja historia, decidió buscarla en internet porque no estaría de más estar un poco más informado al respecto. Por supuesto, había algunos lugares que hablaban brevemente sobre la historia o las rimas infantiles del que toma, pero en realidad encontrar de dónde venía la historia estaba resultando muy difícil. Izuku admitió que se sintió frustrado cuando encontró un cuarto artículo sobre cómo podría haber comenzado la historia y nada sobre cómo lo hizo, ni siquiera algo benigno como una confusión sobre una peculiaridad que habría sido como la de Eraserhead. Estaba al final de su cuerda, así que hizo algo que normalmente no haría. Regresó a la quinta página de su motor de búsqueda e hizo clic en el enlace del sitio de MLA. Normalmente se alejaba de todo lo que tuviera que ver con el Metal Liberation Army dadas sus opiniones sobre los sin peculiaridades, pero habían existido por más tiempo que All Might tenían algunos ideales bastante poderosos a favor de las peculiaridades, por lo que podrían tener alguna narrativa sobre el que toma que los medios de comunicación tradicionales no tenían. Y vaya, si dio con la bomba. MLA tenía una visión muy diferente de el que toma e incluso le puso un nombre que la mayoría de las historias no tenían: Todos para uno. Al parecer, hacía referencia a una historia pre-Kirk de los Tres Mosqueteros, cuyo lema era todos para uno y uno para todos. El sitio hablaba de el que toma como si fuera una persona real que nació durante los albores de la era de los quirks, e incluso llegó a acreditarlo como fundador de la MLA original que había iniciado la rebelión mutante que inició la primera de las 3 guerras de quirks. También se inclinó mucho hacia el lado del distribuidor de las historias del que toma y deleitó a Izuku sobre cómo ofrecía a las personas una nueva oportunidad en la vida al tomar, dar o intercambiar quirks. Casi instintivamente, todo lo que le habían enseñado previamente hizo que Izuku quisiera decir que todo era una tontería inventada por algún chiflado de la MLA, pero la forma en que estaba escrito lo hizo reflexionar, ya que muchos de los argumentos a presentar podrían resolverse fácilmente con la supuesta peculiaridad del hombre. Si existió un hombre tan influyente, ¿por qué no se documentó su existencia? Como dicen, la historia la escribe el vencedor, quien habría sido el que gana, y los únicos que habrían estado presentes para competir ya habían muerto hacía mucho, ya que los pocos inmortales que vivieron al comienzo de la era de las peculiaridades murieron por una laguna en su inmortalidad o en sus infancias. ¿Por qué no se atribuye el mérito de todo el trabajo que realizó para liberar a sus compañeros mutantes? ¿Cómo se llamaba entonces a los peculiares? Bueno, eso solo suponiendo que el hombre fuera completamente buena persona, y la historia, lamentablemente, está repleta de gente horrible que se aprovechó de la guerra y los desastres para cometer actos atroces. Si tal peculiaridad existiera, seguramente se habría registrado en algún lugar, ¿verdad? Pero el que toma podría fácilmente hacer pasar la peculiaridad de otra persona como propia y destruir cualquier registro de sí mismo con cualquiera de las peculiaridades que surgieron en los 3 siglos transcurridos desde entonces hasta ahora, dejando solo viejas historias de terror transmitidas como advertencias para niños mal portados. Si tal hombre existiera, seguramente ya estaría muerto. Y no sería lo que Suki intentaba advertirle.
excepto que podría robar cualquier don existente, y Asia solo ha tenido un don de semi-inmortalidad registrado en los 300 años de existencia, cuando el promedio internacional era de 3 por continente. Honestamente, cuanto más pensaba Izuku en ello, más sentido tenía y más terriblemente realista le parecía. Cientos de miles de personas desaparecieron o murieron misteriosamente incluso antes de que existieran las peculiaridades. ¿Quién se daría cuenta si alguien empezara a matar gente por sus peculiaridades si no hubiera forma de determinar si alguien aún conserva una peculiaridad después de morir? Y mucho menos comprobarlo. ¿Por qué alguien amargado del mundo elegiría ser parte de él cuando podría vivir como quiera como un mito del hombre y tomar cualquier habilidad poderosa de toda la existencia? ¿Por qué una persona tratada como una horrible criatura rabiosa, por la mayoría sin peculiaridades de hace 3 siglos no guardaría un rencor indecible contra los sin peculiaridades? Sintiendo que se perdía en pensamientos terribles que se aceleraban rápidamente, Izuku casi cerró de golpe su computadora portátil y se encontró temblando mientras se levantaba de la cama para verificar por 4ª vez esa noche que todas las cerraduras de la habitación estuvieran bien cerradas. Tal vez Izuku estaba siendo paranoico después de una borrachera de información a altas horas de la noche, pero como él, y probablemente muchas otras personas sin peculiaridades que vivieron hasta los 10 años habían descubierto, la paranoia podría ser tu peor amiga en los mejores momentos y tu mejor aliada en los peores momentos. Capítulo 25. La verdad en el sombrío cuento de hadas de los hermanos. La advertencia de Suki sobre Yokohama y su breve investigación sobre el Ketoma, comprensiblemente, habían dejado a un pensador como Izuku desconcertado a la mañana siguiente, y su madre se dio cuenta cuando llamó durante el desayuno. Estoy bien, mamá. Solo tuve una pesadilla anoche. Le dijo con nerviosismo, lo cual era solo una verdad a medias en lugar de una mentira total, ya que había tenido una pesadilla vívida sobre el Ketoma y lo que podría hacerle a alguien sin don. Él le contó el estúpido sueño sabiendo que ocultarlo solo lo haría más sospechoso, la dejó arrullarlo y tranquilizarlo lo mejor que pudo desde detrás de una pantalla. Las palabras, a pesar de los mejores intentos de su madre, sonaron huecas en su mente en comparación con su conocimiento de lo que era y no era posible con las peculiaridades. La emoción que Izuku había albergado anteriormente se había derretido en una ansiedad tibia y no pudo disfrutar del viaje en ferry como esperaba poder hacerlo. El miedo existencial de la posibilidad de aquel Ketoma ser real colgaba sobre él a pesar de todos los intentos que hizo para alejarlo. Izuku pudo enmascarar sus pensamientos inquietantes cuando enseñaba a los niños de un orfanato en uno de los distritos. Pero en los distritos rojos de Kouchi conoció a otra persona sin peculiaridades, una mujer de unos 50 años, que le dio advertencias más siniestras sobre más ciudades que debería evitar. Ella había sido lo suficientemente generosa después de que él le diera algo de dinero para marcar en un mapa donde no podía ir antes de que ella se fuera a tomar un tren. El regreso de Izuku a la prefectura de Shizuoka al día siguiente fue aliviador y sombrío. Abrazó felizmente a su madre cuando llegó a casa ya que ella había tomado un turno más ligero para darle la bienvenida en persona. Izuku estaba mucho más cómodo haciendo sus cursos en su propia casa con su madre para hablar como lo hacía, evitando desesperadamente cualquier mención del tema del Ketoma. Habló con ella sobre las cosas que necesitaría para su próximo viaje a Niigata y Hokkaido, cosas que dejaría que no había necesitado, y sobre qué hacer ese domingo antes de que él saliera a visitar los distritos de su zona, y ella se fuera a trabajar. Como él estaba mucho más cerca de Niigata y ya la había visitado una vez, Izuku se sintió bienvenido en los 5 distritos que visitó ese día. Hablando con ellos, conoció a otras personas sin peculiaridades. Solo estaban de paso, pero hablar con ellos le había ayudado a aprender más sobre lugares a los que no debería ir por diferentes razones, personas que no dudarían en expulsarlo como un dedo del pie en el mejor de los casos, lugares que debía evitar como la plaga y lugares donde ellos, como personas sin peculiaridades, simplemente no eran bienvenidos. Izuku sabía de algunos lugares por la mujer que no sabían que debían evitar y rápidamente los compartió con ellos usando el mapa. También había marcado las áreas que dijeron que debían evitar. Se aseguró de agradecerles por su ayuda, pero lo ignoraron diciendo que 2 dedos simplemente estaban pegados como había dicho Suki. Cuando terminó las lecciones de ese día, pensó en preguntar por más información sobre él. Quien toma cuando su teléfono sonó, al revisarlo vio un mensaje de texto de Yuri-san y comenzó a escribirle una respuesta. Yuri-san le había estado enviando mensajes de texto con poca frecuencia desde que hablaron durante la cena esa vez. Por lo general, comenzaba hablando de Yukiko-chan o su hija Anya-san y, a menudo, se encontraba yendo a la deriva hacia algún tipo de tangente sobre algo que estaba aprendiendo.
Yuri-san no parecía estar enojado cuando se lanzaba a despotricar e incluso intervenía a veces. Yuri-san sorprendentemente sabía mucho sobre cómo cambiaban las peculiaridades a lo largo de los años. Pero como Izuku estaba de regreso en el área, Yuri-san quería saber si podían reunirse por un rato. Izuku podía ver la hora en su teléfono y tenía quizás 2 horas antes de tener que estar en casa y envió un mensaje de texto como tal. Se sorprendió cuando obtuvo una ubicación que estaba muy cerca, pero eso no le impidió dirigirse a donde estaba la ubicación para reunirse con Yuri-san. Izuku no esperaba un restaurante grande y elegante como la última vez, ya que la ubicación estaba justo afuera del distrito, pero dicho esto, tampoco estaba pensando que se dirigiera a un club nocturno. Casi quería enviarle un mensaje de texto a Yuri-san para verificar cómo lo hizo en el restaurante. Buscó la dirección por separado para asegurarse de que fuera el mismo lugar. Como era de esperar, estaba en el lugar correcto y por un momento Izuku se preguntó no si podía entrar a un club nocturno, sino si quería hacerlo. No había escuchado nada particularmente malo sobre ellos que los hiciera peores que los distritos de luz roja, pero Izuku no estaba seguro de querer estar cerca de gente borracha, ya que podían ser impredecibles y probablemente habría que pagar una entrada. Tras pensarlo un momento, decidió arriesgarse y se dispuso a ponerse en la fila, pero un hombre de traje lo detuvo. ¿Midoriya?, preguntó. Sí, ¿necesitas algo?, preguntó Izuku, un poco nervioso porque el hombre sabía su nombre. El hombre le dijo mientras agarraba el brazo de Izuku y lo arrastraba al frente de la fila. La única razón por la que Izuku se retractó de su protesta fue que estaba completamente seguro de que lo llevaba a Yuri-san. Como esperaba, los miraron con malos ojos mientras pasaban al frente, y el portero los miraba con indiferencia. Al final de la fila, dijo el portero con brusquedad, y el hombre suspiró. El hombre respondió presumiblemente explicando algo, al menos eso es lo que Izuku entendió a partir de las palabras que sí sabía. El portero gimió pellizcándose el puente de la nariz, pero se hizo a un lado para dejarlos pasar. Izuku se sintió un poco mal por cortar la fila, especialmente porque captó algo de lo que la gente se quejaba sobre ellos, pero no pudo detenerse en el pensamiento ya que, al entrar la suave música que podía escuchar desde afuera se hizo mucho más fuerte y casi fue cegado por las luces intermitentes. El interior del edificio era más o menos lo que esperaba de los medios de comunicación pre-Kirk. Una barra en una pared, casi a oscuras, salvo por luces de colores intermitentes, un segundo piso que apenas podía ver tras la barandilla, una pista de baile llena de gente y música. El club no se parecía en nada a ningún otro lugar en el que hubiera estado antes. No sabía qué canción sonaba, pero no podía decir que le disgustara. Un tirón en el brazo le hizo volver la atención al hombre mientras este comenzaba a guiarlo de nuevo. Izuku siguió silenciosamente al hombre hasta una escalera que conducía al segundo nivel. El nivel superior era un poco más tranquilo, pero aún seguía de cerca al hombre para no perderse porque dudaba que pudiera encontrar a Yuri-san por su cuenta incluso con lo distinto que se veía Yuri-san. Solo alrededor de un minuto después de que llegaron al nivel superior, el hombre lo llevó a una mesa que estaba más aislada e Izuku se sintió bastante aliviado de finalmente ver a Yuri-san. Yuri-san le dedicó una suave sonrisa. Yuri-san saludó tan cálidamente como podría hacerlo una persona estoica mientras le indicaba a Izuku que se acercara. Espero que Valentine haya sido bueno contigo, añadió dando palmaditas en el lugar junto a él. Es genial, dijo Izuku asumiendo que Yuri-san se refería al hombre que lo trajo aquí. Rápidamente le dijo Valentine antes de moverse para sentarse cerca de Yuri-san. Valentine asintió a su vez. ¿Quieres algo, Midoriya?, preguntó Yuri-san, pero Izuku negó con la cabeza. No, gracias Yuri-san, estoy bien, le dijo. Yuri-san asintió, despidiendo a Valentine con un gesto de la mano. Ahora a solas con Yuri-san, Izuku admitió que se sintió un poco relajado. ¿Midoriya?, llamó Yuri-san y la pelirroja no necesitó girarse para saber que el hombre estaba preocupado, pero verlo lo alivió hasta cierto punto. ¿Ha pasado algo, Midoriya? Pareces tenso, preguntó Yuri-san, aparentemente notando el cambio de actitud de Izuku, con los hombros hundidos. ¿Es tan obvio?, respondió un poco derrotado, preguntándose si su madre también sabía que no estaba del todo presente. No, simplemente entiendo bien el lenguaje corporal, pero ese no es el punto. ¿Qué te ha estado preocupando?,
respondió Yuri-san. Izuku dudó mientras reflexionaba si realmente debía o no confiar en ese hombre. Yuri-san estaba en un área moralmente gris entre conocido y amigo. Había pasado casi una década desde que hizo un amigo, pero estaba bastante seguro de que no los hizo tan rápido. Decidiendo que, aunque no fueran tan cercanos, no tenía nada que perder, Izuku se volvió hacia Yuri-san. Conocí a alguien en Kumamoto que me dijo algo, explicó, jugueteando con su manga. ¿Oh, qué te dijeron?, preguntó Yuri-san con la cabeza ladeada, e Izuku se frotó el cuello. Bueno, me dijo que no debería acercarme a Yokohama, a menos que quisiera desaparecer. Izuku explicó, y Yuri-san entrecerró los ojos. ¿Ah, te estaba amenazando?, preguntó Yuri-san, e Izuku rápidamente levantó las manos y las agitó. No. Solo intentaba advertirme de algo, corrigió, y Yuri-san arqueó una ceja. ¿Advertirte sobre qué, exactamente, Midoriya?, preguntó. Izuku dudó de nuevo, pensando en qué decir. ¿Debería simplemente decir que se trataba de el que toma? ¿Le parecería una tontería? ¿Acaso temerle que un viejo cuento de hadas fuera real? ¿Sabría Yuri-san siquiera sobre el que toma? Bueno, probablemente sí, pero probablemente no con el mismo nombre. ¿Cuál era la versión rusa de el que toma? ¿Parecería un conspiranoico si le contara la historia de la sobre todos para uno? Izuku fue arrancado de sus pensamientos por una caída repentina en la temperatura de la habitación a algo que solo podía considerarse gélido. Se volvió hacia Yuri-san y vio que la escarcha se había acumulado no solo en el vaso de plástico que sostenía Yuri-san, sino en todos los lugares que su cuerpo tocaba físicamente. El rostro de Yuri-san también era el más expresivo que jamás había visto, y la emoción no era positiva. Midoriya, ¿dónde escuchaste ese nombre?, preguntó Yuri-san, con todo el cuerpo tan tenso como su voz. Izuku debía de estar murmurando, pero esa no era su mayor preocupación, pues al parecer, Yuri-san sí conocía a el que toma, y la amenaza se volvió aún más real al volverse tan rígido. ¿Te refieres a todos para uno?, preguntó Izuku para aclararlo, y la temperatura empeoró rápidamente. ¿Dónde escuchaste ese nombre?, repitió Yuri-san con frialdad, y a Izuku se le revolvió el estómago. Lo encontré en internet. Estaba intentando investigar a el que se parece a. Me advirtieron sobre él. Izuku respondió, temblando de frío. Yuri-san respiró hondo, se pasó una mano por el pelo y dejó escapar una espesa nube de condensación. Midoriya, necesito que me escuches con mucha atención, le dijo Yuri-san con severidad. Izuku tragó saliva y asintió. Midoriya, creo que ambos sabemos quién soy y a qué me dedico, ¿no?, afirmó, e Izuku asintió a regañadientes. La pelirroja había intentado investigar a Yuri-san después de su segundo encuentro, porque alguien tan rico y poderoso debía tener presencia en los medios, ¿no? E Izuku encontró a Yuri-san, encontró artículo tras artículo sobre cómo el gobierno ruso había intentado durante décadas vincular a Yuri-san con la mayor organización mafiosa rusa de la historia registrada, de innumerables demandas contra Yuri-san en las que había sido absuelto por falta de pruebas o testigos desacreditados. Diablos, incluso encontró un hilo en un tablero de teorías de conspiración sobre que Yuri-san era parte de la primera generación de héroes en Rusia y por eso nadie podía condenarlo. Ese sí. Izuku admitió tímidamente, preguntándose brevemente si era malo conocer a ese hombre o si era una mala persona, ya que estaba bastante seguro de que Yuri-san era el líder de alguna organización criminal. Bueno, cuando alguien como yo lleva tanto tiempo aquí, aprendes cosas que la mayoría no, incluso cuando mantener la boca cerrada y no meter la nariz en el asunto, le informó, acercándose a Izuku. Te contaré todo lo que sé sobre All for One, pero, Midoriya, tienes que jurarme que ni una sola palabra de lo que te diga saldrá de esta mesa, ofreció Yuri-san, y a Izuku se le encogió el corazón. No por el ultimátum, sino porque Yuri-san se lo tomaba en serio, lo que significaba que Izuku tenía algo que temer, y que su intervención no estaba exagerando. Lo juro. Izuku susurró, Yuri-san suspiró, la condensación volvió a caer de su boca en una espesa nube, y contuvo el escalofrío que había provocado sin querer, mientras Yuri-san continuaba explicando quién era All for One. Izuku no pudo decir que se sintiera mejor al final de su conversación. Por otra parte, ¿quién se sentiría bien al conocer a alguien que lleva casi 3 siglos en el mundo y le guarda un profundo rencor solo por haber nacido sin peculiaridades y tener un sinfín de poderosas a su disposición? Ah, y resulta que es un genio criminal con vínculos con casi todas las grandes organizaciones criminales de Japón. Al menos podría tener esta crisis existencial en la seguridad y comodidad de su propia cama cuando llegara a casa. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse, nos vemos.